evangelismo? ¿Qué es evangelismo? John Embre da una excelente definición, y esta definición es una definición práctica acerca de lo que es evangelismo. Él dice: evangelismo es el acto abierto o pasivo de compartir a Jesucristo con aquellos que no le conocen como su Salvador personal. Amén. De manera que evangelismo es hablar de Jesús. El evangelismo es la proclamación de las buenas nuevas de salvación, para que el oyente los entienda y sea persuadido por la verdad y pueda responder positivamente al mensaje. Eso es lo que básicamente es evangelismo. Diga conmigo: evangelismo es compartir con alguien las buenas nuevas, la buena noticia de salvación, y que esa persona que reciba la buena nueva pueda aceptarlo a Él como Señor y como Salvador. Eso es básicamente lo que es el evangelismo. La segunda pregunta que vamos a contestar es: ¿por qué razón tenemos que evangelizar? Es una pregunta bien importante para aquellos que llevan anotaciones. ¿Por qué razón tenemos que evangelizar? Nosotros evangelizamos porque Jesús quiere que expresemos su amor al mundo. Él quiere que nosotros mostremos su amor hacia Él y también hacia el prójimo, llevando su mensaje de reconciliación para que el hombre vuelva a Dios, para que el hombre se reconcilie con su Padre Celestial y restituya su relación con Él. Entonces Jesús nos envía a evangelizar. Jesús nos envía a predicar las buenas noticias de salvación para que las personas se vuelvan a Dios. Y hay varias citas bíblicas que hablan acerca de esto. ¿Por qué tenemos que evangelizar? Porque Jesús lo ordenó. Dígale al que está a su lado: Jesús lo ordenó. Jesús instituyó este mandato. Tenemos que evangelizar. Tenemos que compartir lo que Cristo ha hecho con nosotros. Tenemos que darle a la gente las buenas noticias de salvación. Vamos a ver qué dice Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Te das cuenta? Jesús lo envió a ellos. ¿A qué lo envió? A predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué dice Marcos 16:15? Marcos 16:15. Gloria a Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Una orden le dio el Señor a sus seguidores: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Te das cuenta? Eso es un mandato. Id, prediquen el evangelio. Vamos a ver qué dice Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por un lado, id y predicad el evangelio a toda criatura, y por otro lado, id y haced discípulos. Tenemos el mandato de predicar el evangelio y de hacer discípulos. Dios ha permitido que nosotros conozcamos el propósito principal de estar en su reino. El propósito principal de uno estar en el reino de Dios es ese:
que demos por gracia lo que por gracia hemos recibido y que compartamos con otros las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver qué dice Lucas 24 del 46 al 48. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. ¿Y qué dice Hechos capítulo 1 versículo 8? Todos estos textos bíblicos nos hablan a nosotros de la responsabilidad que nosotros tenemos de predicar la palabra de Dios. Dígale al que está a su lado: tiene que predicar la palabra de Dios. Y esto debe ser constante. Diga: constante. Esto debe ser permanentemente. Tienes que predicar la palabra de Dios en tu círculo de influencia. Tienes que predicar la palabra de Dios en el lugar donde tú trabajas, donde laboras. Tienes que predicar la palabra de Dios en el lugar donde tú estudias, en la escuela, en la universidad, en el instituto. Tienes que predicar la palabra de Dios en las esquinas. Tienes que predicar la palabra de Dios en las calles. Tienes que predicarle el evangelio a los familiares, a los amigos, conocidos y aún a los desconocidos. Hay que predicar la palabra de Dios todo el tiempo. Diga conmigo: todo el tiempo. Todo el tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué dice el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primero Jerusalén, luego toda Judea, luego Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay personas que quieren comenzar al revés. Quieren salir a lo último de la tierra a predicar la palabra de Dios. Y no es así. Tiene que comenzar con tu Jerusalén, que más adelante vamos a explicar bien este texto bíblico. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Cuál es nuestra Judea? ¿Cuál es nuestra Samaria? Amén, hermanos. La otra pregunta que vamos a contestar para aquellos que están llevando anotaciones es la siguiente: ¿cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a evangelizar? Debemos compartir el mensaje de la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a compartir? Predicando, según Marcos 16:15, que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. O sea, vamos a compartir el evangelio. ¿Cómo? Predicando. Número 1. Número 2, vamos a compartirlo enseñando. Esto es haciendo discípulos. Mateo 28:20. Número 2, enseñando. También enseñando en las casas se predica el evangelio del reino de Dios. A lo que usted invita a esa casa, a esa célula, va y escucha la enseñanza. Y esa es una forma también de evangelizar. Y número 3, hablando de Él. Hechos 1:8, es decir, testificando lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Eso es hablar de Él. Siendo testigo de su amor, siendo testigo de su compasión, siendo testigo de su misericordia, siendo testigo de lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Hablando de Él. Entonces, estas tres palabras, aunque son diferentes, las tres palabras tienen el mismo propósito. Y es presentar a Jesús como Señor y como Salvador. Jesús es el Señor y es el Salvador. Fuera de Él no hay salvación. Entonces, tenemos que presentar a Jesús como el único Salvador. No hay otro.
No hay otro. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar? Predicando, número 1, enseñando, número 2, y hablando de Él, testificando de Él, número 3. La otra pregunta que vamos a contestar es: ¿dónde debemos evangelizar? ¿Dónde debemos evangelizar? Es la próxima pregunta. ¿Dónde debemos evangelizar? Gloria a Dios. Para ello, yo creo que usted busque varios textos bíblicos. Marcos 5:19. Gloria a Dios. ¿Dónde debemos evangelizar? Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús está hablando aquí con el endemoniado de Gadara. Después de él ser liberado de esos espíritus inmundos, Jesús lo liberó de varios demonios. La palabra dice que él tenía legiones de demonios. Entonces él le pidió a Jesús que por favor le permitiera formar parte de sus misiones. Y Jesús le dijo: no es necesario que salga conmigo ahora a hacer misiones, sino ve a lo de tu casa, ve a donde tus familiares y cuéntale a ellos cuán grandes cosas yo he hecho contigo. Entonces la pregunta es: ¿dónde debemos evangelizar? Primero a los tuyos. Dígale al que está a su lado: tiene que ir a los tuyos. Tiene que predicarle primero a tus familiares, y esto debe ser constante. Debe hablarle a tus conocidos, a tus amigos, del evangelio del reino de Dios. Entonces podemos observar que el ex endemoniado de Gadara se convirtió en el primer evangelista que alcanzó no solo su ciudad, sino que alcanzó a todo Decápolis. Es decir, alcanzó todo un círculo de ciudades cercanas. Amén. En otras palabras, alcanzó toda una provincia con pueblos y municipios. Se convirtió en el primer evangelista en testificar lo que Dios había hecho en su vida. Y eso está ahí en la Biblia. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde debemos evangelizar? Primero debemos evangelizar a lo de la casa, a nuestros familiares, a nuestros amigos cercanos, a nuestros conocidos. Amén, hermanos. Número 2, ¿dónde debemos evangelizar? Número 2, Hechos capítulo 1 versículo 8, que dice la palabra. Hechos 1:8 y Hechos 2:4. Ahí habla acerca de la gran comisión y habla acerca del bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Hechos 2:4, ¿qué dice? Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nota que en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: primero en Jerusalén.
luego en toda Judea, luego en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay una escala. Pero primero, ¿dónde? En Jerusalén. Amén, hermanos. Jerusalén es la tierra natal tuya. Nuestro Jerusalén, ¿cuál es? Barahona. Amén, hermanos. Ahora, el ex endemoniado no solo predicó en su ciudad, sino que predicó en toda Decápolis. O sea, predicó en toda la provincia.